Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Rechazamos también la aplicación extraterritorial de leyes nacionales discriminatorias. El embargo ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, ha obstaculizado el desarrollo sostenido de Cuba y, como en muchos otros casos similares, ha afectado principalmente a los más vulnerables. La persistencia de la medida afecta directamente el ejercicio de los derechos humanos del pueblo cubano, limitando el acceso a bienes esenciales como medicamentos y tecnologías indispensables para el desarrollo. El rechazo al embargo económico contra Cuba es prácticamente un consenso internacional y con sobrada razón. Los líderes de América Latina y el Caribe, reunidos en la 8ª cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños el 1 de marzo de 2004 en San Vicente, las Granadinas, enviaron un mensaje claro: poner fin al embargo. La declaración de Kingstown solicitó el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y exigió su exclusión de las listas unilaterales de países supuestamente patrocinadores del terrorismo internacional. Reiteramos el llamado a que se retire a Cuba de la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de países presuntamente patrocinadores del terrorismo. Esta clasificación no solo aísla a Cuba en el escenario mundial, sino que socava directamente el principio de no dejar a nadie atrás, una característica fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como tales. Por ello, señor presidente, exhortamos a los Estados Unidos a que oiga los llamados de la comunidad internacional conforme a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional, en particular la Carta de esta organización, y que tome las medidas necesarias para restablecer la confianza y reconstruir relaciones amistosas en aras de un Caribe en paz y de un multilateralismo robustecido. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba es contrario a la letra, al espíritu, a los propósitos y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Los Estados miembros de la CELAC reiteran su rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho internacional, como la ley Helms-Burton, incluidos sus efectos extraterritoriales, así como a la creciente preocupación de las transacciones financieras internacionales, lo cual es contrario a la voluntad política de la comunidad internacional. Los Estados miembros de la CELAC expresan también el desacuerdo con la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, la cual, además de ser infundada, ha reforzado el efecto intimidatorio de las restricciones asociadas al bloqueo y menoscabado las posibilidades de Cuba de entablar relaciones comerciales y financieras con asociados internacionales. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños reitera a los Estados Unidos de América para que respondan al llamamiento de los países de América Latina y el Caribe, de las regiones del mundo y de su propio pueblo, con objeto de poner fin al bloqueo impuesto a Cuba. El MNOAL vuelve a reiterar su enérgica oposición a la promulgación e imposición de medidas coercitivas unilaterales, las cuales no están autorizadas por los órganos correspondientes de las Naciones Unidas y que contravienen los principios del derecho internacional y no están en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, habida cuenta de sus consecuencias extraterritoriales y de que son ilícitas. Estas medidas contravienen los principios del sistema multilateral de comercio y se utilizan como herramientas para ejercer presión política, económica y financiera contra distintos estados, pero en particular cuando se trata de países en desarrollo. El MNOAL ha reiterado su llamado a los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, financiero y comercial que de manera ilícita ha mantenido contra Cuba durante más de 60 años. Lamenta nuestro grupo
que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba durante más de 60 años siga plenamente vigente y se siga aplicando. Lamentamos la política establecida por el gobierno anterior de los Estados Unidos con el objeto de fortalecer el bloqueo impuesto a Cuba. Políticas que se han mantenido durante el gobierno actual. Esto entorpece el proceso de normalizar las relaciones entre ambos países. Estamos profundamente preocupados ante la ampliación del carácter extraterritorial del embargo impuesto a Cuba, en particular por conducto de la plena aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton. La aplicación de este título constituye una evidente transgresión a la libertad de comercio entre naciones por sus fines de intimidación al sancionar cualquier transacción entre un país tercero y Cuba. Del mismo modo, exhortamos a que se retire de inmediato a Cuba de la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de países que presuntamente patrocinan el terrorismo. Cuba, de larga data, es un miembro activo de nuestro grupo y promueve la cooperación sur-sur. Gracias a los esfuerzos de Cuba, muchos países de nuestro grupo han podido desarrollar su potencial científico y tecnológico. Todos conocemos de la solidaridad y la amistad de Cuba, pero no sabemos nada de su terrorismo. La inclusión de Cuba en esta lista, por ende, no solo representa un daño para la reputación de ese país, sino que también es uno de los motivos más recientes por los cuales se ha apretado el embargo. Debido a esta clasificación, a Cuba le ha resultado sumamente difícil realizar transacciones bancarias internacionales, con independencia de que sea con empresarios privados, con empresas privadas o con estados. Nuestra postura de principios no ha cambiado. Con la gran mayoría de la comunidad internacional seguimos defendiendo firmemente el levante inmediato del embargo ilegal que ha impuesto Estados Unidos contra Cuba hace más de 62 años. Es completamente inútil el bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos le ha impuesto a Cuba, pues constituye un vestigio de la Guerra Fría. Socava la cooperación entre Cuba y las entidades multilaterales, impidiendo su plena participación en la cooperación internacional y regional, y también la división internacional del trabajo. Esto pese a que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos ni a su ciudadanía. América Latina y el Caribe es una región diversa, pero con un espíritu de unidad que debe ser fortalecido y no debilitado por políticas unilaterales. Llamamos por ello, una vez más, al gobierno de los Estados Unidos a poner fin al embargo sin mayores dilaciones. Lo que ha probado repetidamente que no cumple siquiera con sus objetivos originales debe ser descartado. Es hora de abrir un nuevo capítulo y permitir que Cuba participe plenamente en la comunidad global sin las restricciones que impone este bloqueo injusto e inhumano.